Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. He estado pensando que si la iglesia fuera obediente, no solamente a algunas enseñanzas, a algunas doctrinas, sino especialmente a este tema que es tan olvidado en la práctica. Lo sabemos de antemano, sabemos lo que dice la Biblia, pero muchos de nosotros nos cuesta trabajo practicar lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo no solamente enseñó sobre el perdón, la Biblia nos muestra que el Señor vivió lo que Él predicó. Y nosotros sabemos que cuando Él fue llevado a la cruz, desde que fue enjuiciado, dice que no abrió su boca. En el huerto, cuando los soldados quisieron apresarlo, Pedro cortó la oreja a uno de los esbirros del pontífice. Y el Señor lo regañó y le dijo: mete tu espada en la vaina, ¿verdad? Yo tengo potestad de decirle a mi Padre: mándame unas legiones de ángeles y acabarían con todos ellos. Sabían lo que le estaban haciendo al Señor, sentían maltrato, y más tarde fue a la cruz. Y cuando lo estaban crucificando, no es que está tan fácil entender esto para muchos de nosotros, ya con los clavos lastimándole profundamente sus manos, sus pies. Sin embargo, Él pudo decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que entonces vemos cómo el Señor después fue llevado a la tumba, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. Y esa misma noche se unió con los apóstoles que estaban escondidos por miedo a la persecución, y sus primeras palabras de Jesús a los discípulos fue: paz a vosotros, paz a vosotros. Estas palabras significaban: no hay nada, no hay ningún problema entre nosotros. Así que entonces, ahora, con la muerte de Cristo, Dios y el hombre se habían reconciliado. En cuanto Dios y el hombre se hubieron reconciliado, Jesús le dio a los discípulos el ministerio de la reconciliación. Así como el Padre le había dado autoridad para predicar el perdón al Señor Jesucristo, dice la Biblia en San Juan 20, 21 al 23, dice: así también yo os envío a vosotros. Y dice que después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis, escuchen bien, mejor escuchen bien esto. Si perdonáis los pecados a alguno, sus pecados le han sido perdonados. Si retenéis los pecados a algunos, sus pecados le han sido retenidos. Ahora sí pueden leerlo si quieren, para San Juan 20 del 21 al 23. Así que este fue el mensaje de la iglesia primitiva también, no solamente de Cristo. Pablo, donde quiera iba, predicaba sobre la reconciliación. Reconciliaos con Dios, ¿verdad? Así que muchos de nosotros, creo que la gran mayoría de los que estamos en esta mañana, hemos aceptado la oferta del perdón de Dios por todas nuestras transgresiones. Yo creo que ninguno de nosotros alcanza a comprender en qué situación nos encontrábamos antes de nuestra salvación. En realidad, nunca entenderemos la gravedad de nuestra situación por haber pecado, haber transgredido la ley de Dios. A veces somos tan insensibles que realmente no nos damos cuenta todo lo que Dios hizo por nosotros al perdonar nuestros pecados. Pero como dije, quiero mencionar lo que Jesús enseñó acerca del perdón, para preparar a sus discípulos para la responsabilidad que ellos iban a tener después de que Él se fuera de su presencia. Jesús enfatizó una y otra vez la necesidad de perdonarse el uno al otro. Ahora yo pregunto, ¿en una familia hay problemas o no? ¿Entre hermanos hay problemas? ¿En una iglesia hay problemas, sí o no? Yo creo, he pensado, yo alguna vez trabajé con máquinas y cosas, y yo no tenía problemas tanto con ellos, pero convivir con los demás sí es un problema. Por eso hay algunas personas
que dicen, mire, yo voy a la congregación y yo no le hablo a nadie, porque yo voy a lo que voy. ¿Alguna vez ha sido alguna gente tan grosera que dice, mire, es que allí todos son unos hipócritas, unos falsos? Y eso es una mentira. Es una persona amargada que no quiere convivir con los demás. Dios vino a formar una iglesia, un cuerpo. Y tenemos que aprender a convivir. Así como los hermanos en un hogar aprenden a convivir con sus hermanos, porque hay hermanitos que a veces son tremendos, ¿no es cierto? En nuestra casa, en nuestra familia, ¿no es cierto? Hay tremendos hermanos que les pegan a todo, los golpean, les dicen lo peor, hablan lo peor. ¿Y usted qué cree que pasa en el grupo también? ¿Habrá gente difícil aquí en los grupos o no? ¿Cómo lo ve? A lo mejor usted es uno de ellos, que tiene tantos problemas y los aflora contra los demás y tiene cosas contra los demás. Sin embargo, el Señor Jesucristo enfatizó la necesidad de perdonarnos unos a los otros. Y como dije al principio, no solamente lo enseñó, sino que lo vivió. Y esto debemos hacer. En San Mateo 28, 19 y 20, Él dijo estas palabras que conocen ustedes. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Dice el Señor que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio, pero también hacer discípulos y enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas. Y entonces Dios estará con nosotros si nosotros practicamos su palabra, vivimos conforme a su palabra. Hay varias enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia acerca del perdón. Examinaremos cuando menos 3 de ellas. Una que se encuentra en la oración más preciosa de la Biblia, que es la del Padre Nuestro. ¿Quieren que lo leamos? San Mateo 6 del 9 al 15. Vamos a leerlo. Tal vez son escrituras que usted conoce, pero el tema creo que es para la actualidad. He estado pensando que el avivamiento no va a venir en todo su esplendor, es decir, en toda su plenitud, hasta que la iglesia no aprenda a perdonar, hasta que en la iglesia no haya ese perdón constante y permanente, como lo vamos a ver. Porque muchos nos ofendemos, muchos somos ofensores contra los demás, muchas veces somos ofendidos, otras veces nosotros somos los que ofendemos. Y eso es una realidad que no podemos pasar por alto. San Mateo capítulo 6 del 9 al 15. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Ahí está el asunto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice el versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta que hay una condición? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es tremendo. Aquí no estamos hablando de la salvación. Muchos o la gran mayoría de los que estamos en esta mañana ya somos salvos. Pero después de la salvación que hay, tenemos que mantenernos al día con Dios. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser hijos que agraden al Padre. Y muchos de nosotros, para nosotros muchas veces es letra muerta. Y mencionamos el Padre Nuestro. Para mí, el Padre Nuestro tiene actualidad en estos días. Pero esta frase que dice, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, muchas veces es una mentira para algunos. Nos ha hecho alguien y estamos llenos de enojo, lleno de rencor, estamos amargados contra alguien y no
no estamos contentos. ¿Saben qué es el resentimiento? Es la venganza no consumada. Ya ha habido algunos más listos que dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿Sí? Sí, yo perdono, Señor, yo perdono, pero no se me olvida. Esta me hizo esto y esto y esto. Vamos a leer más tarde que tenemos que perdonar de corazón a los que nos ofenden. No es fácil. Si yo les dijera, la verdad a mí me cuesta trabajo, pero también cuando somos obedientes podemos ver la gloria de Dios. Así que entonces en esta porción de la Escritura se encuentra una de las referencias más impresionantes en este asunto del perdón que jamás se haya puesto delante del hombre. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo he estado orando en esta mañana y yo decía, Señor, no quiero solamente mencionar un tema que quizá muchas veces se ha mencionado y se ha enseñado. Yo quiero que Espíritu Santo sanes al cuerpo, sanes a la iglesia, que nos sanes de verdad. Yo deseara que ustedes también estuvieran abiertos en esta mañana al sentir del Espíritu Santo. Y si tenemos que perdonar a alguien, si tenemos que reconocer que hemos ofendido a alguien, vamos a hacerlo. Más tarde yo les diré por qué razones. Y ya leímos los versículos 14 y 15 de esta porción del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense que estas dos últimas frases sobre el perdón seguían inmediatamente después de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba hablando sobre la oración. Muchas veces la mayoría de nosotros, ya los cristianos, estoy hablando de los cristianos, no nos damos cuenta. Si ustedes leen este pasaje, Él no dice, Padre, ayúdanos a perdonar a otros como tú nos has perdonado, sino bien, Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado a otros. Nunca el perdón de Dios va a ser igual al nuestro, pero Él quiere que practiquemos esto. Él quiere que, vamos a decirlo así, si Él nos perdonó la gran deuda, como lo vamos a ver más tarde, que nosotros empecemos a abonar, por decirlo así. Así que en este pasaje, si usted se da cuenta, a menos que usted haya perdonado hasta el último de sus deudores, usted está diciendo, Dios, no me perdones, perdóname solamente como he perdonado a los demás. Muchos de nosotros casi estamos orando de esa manera, sin darnos cuenta, porque alguien nos ha herido, alguien ha hablado mal de nosotros, justa o injustamente, y nos hemos enojado. Y estamos resentidos con esa persona. Lo abrazamos y le damos un abrazo y por atrás le estamos metiendo el puñal. ¿Cuántas veces los que se dicen hermanos en Cristo o amigos abrazan a alguno y están pensando cómo no te mueres por la situación que ellos han vivido? Yo creo que muchos de nosotros hemos dicho, sí, yo perdono, sí, yo perdono. Pero vemos a alguien que nos ha ofendido y sentimos que el estómago se nos revuelve, ¿no? Digo, yo no estoy tratando de entretenerlos en esta mañana. Yo quiero que el Espíritu Santo, si tiene que sanarnos, si tiene que limpiarnos, lo hagamos. Yo estoy dispuesto a ir hasta donde el Espíritu Santo quiera llevarme. Hasta el último de mis deudores, entre comillas, ¿verdad? Muchas veces me he estremecido cuando pienso que por años nos fuimos a la cama sin haber perdonado a los demás. Estábamos bajo juicio por no perdonar a alguien. ¿Y cuántas noches nos fuimos a dormir sin haber perdonado a alguien? Aún el Señor Jesucristo dice que cuando nos enojemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Más cuando tenemos rencor, tenemos casi odio, cuando estamos resentidos, cuando estamos enojados con alguien. Y a veces no nos damos cuenta de la misericordia de Dios. Muchos, por la falta de perdón, no tienen las victorias que deberían tener. Muchos de nosotros, por la falta de perdón, por la falta de perdonar a los demás sus ofensas, no tenemos las victorias que deberíamos tener. Nos quejamos a veces por no tener la victoria, por no tener respuesta a nuestra oración, cuando a veces ni siquiera hemos perdonado a los demás. Muchas veces hemos dicho que Él venga,
que ella venga a pedirme perdón. Ella me ofendió, él me dijo, él esto. Él debe venir a mí. ¿Y por qué no ir a ellos? ¿Por qué no obedecer la palabra del Señor, verdad? Así que si nosotros nos rehusamos a perdonar a los demás, hasta las victorias se nos escapan de la mano. Otra enseñanza, y está en San Mateo 18, del 21 al 22. Es un tema que lo han oído muchas veces, pero sentí del Señor cuando menos compartirlo, enseñarlo hasta donde sea posible. San Mateo 18, 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Aquí es más específico el Señor. Bueno, la pregunta de Pedro: oye, Señor, tú sabes que entre hermanos nos ofendemos, pero si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces. Parecía que era tan generoso, ¿verdad? ¿Y qué le contestó el Señor? No solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Multipliquen 7 por 70. Ahora divídanlo. ¿Cuántas horas más o menos estamos despiertos? 16 horas, 18 horas. ¿Cuántos minutos serían de 16 horas de 60 minutos? Más o menos 960 minutos, ¿no es cierto? Divídanlo entre 490. Yo ayer hice una división que ya hasta se me estaban olvidando. 960 entre 490 y me salió 2. Quiere decir que nosotros tenemos que perdonar en una hora 30 veces. ¿Me están oyendo? Si alguien nos ofende, ¿cuántas veces debemos perdonar? En una hora 30 veces. Tal vez alguien diga: oye, está bueno esto, porque esta me cae gorda y la voy a ofender y me tiene que perdonar 30 veces, ¿no? Y le voy a hacer la vida de cuadritos. Al fin que ya dijo el pastor que en una hora me tiene que perdonar 30 veces. Fíjense, una vez cada perdón cada 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez si alguien lo hace así ya es. Pero lo que el Señor quiere decir, que nosotros tenemos que mantener un espíritu de perdón. Perdonar. Yo no creo que alguien, aunque sea así, obre con malicia, quiera fastidiar a alguien. Al fin que tiene que perdonarme 30 veces cada hora. Yo no creo en eso, pero lo que quiere decir el Señor es que debemos perdonar. Y yo les soy sincero, no es tan fácil. La sociedad en la cual vivió Pedro no era diferente a la nuestra. Ahora yo les pregunto una cosa: ¿qué tanto estamos practicando esta lección de Jesús en nuestra propia vida? ¿Cuántos han sido ofendidos? Según nosotros. Sí, porque a veces somos como dice Vic, no sé quién decía, que somos como jarros de Oaxaca, los negros. Nos sentimos por cualquier cosa. Otros en otra cosa hablan de jarros de otro lugar, pero por cualquier cosa, porque no me saludó, ya no me saludó, me cayó, no sé qué pasó. Por tonterías a veces nos ofendemos. ¿Qué tanto estamos practicando esta lección en nuestra vida? ¿Hemos perdonado a los que nos han ofendido o según nosotros nos han ofendido? Así que Jesús presenta el perdón como una de las piedras angulares del mensaje del Evangelio. Es una piedra principal, el perdonarnos los unos a los otros. Sin el mensaje del perdón no estamos aprendiéndolo todo, ni lo estamos enseñando todo. Tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos constituido en acusadores delante de Dios y jueces públicos de los demás? ¿Cuántos de nosotros hemos orado: Señor, mira, me hizo esto y me causó esto y me dolió? Señor, tú, Señor, trata con él. Tú, Señor, háblale. Tú, Señor, casi le decimos que lo parta un rayo. ¿Sí o no? ¿O soy el único que pienso así a veces? Tal vez usted es más santo que su servidor y más indulgente, pero alguna vez le hemos dicho a Dios lo que Dios debe hacer contra alguien. Dios no necesita que nosotros seamos jueces. ¿Saben? Cuando nosotros estamos acusando a los demás, ¿saben de qué lado estamos? ¿Quién es el acusador? Y saben que a veces como creyentes estamos del lado del diablo. ¿Se da cuenta lo tremendo que es? Cuando vamos en oración estamos acusando a los demás. Señor, mira, me hizo esto. Mira, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no lo
Señor, lo humillas hasta el polvo. Ha habido madres medias burras que dicen, Señor, humilla a mi hijo hasta el polvo. Señor, humilla a mi esposo hasta el polvo. Y cuando ya está en el polvo, muriéndose allí, ya están llorando. Porque es una oración torpe y equivocada. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer con los demás? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios o para decirle? A veces a través de la oración estamos diciéndole a Dios todo lo que tiene que hacer contra los demás. Discúlpenme, yo lo he hecho. Yo lo he hecho en otro tiempo. Yo no sé si sea en mi caso solamente, pero muchas veces me he constituido en acusador de los hermanos. Así que entonces lo que debemos hacer es predicar el evangelio y que cesemos de juzgar a los demás y condenarlos. El papel que cada uno de nosotros como creyente debe tener es el de defensores públicos, teniendo misericordia con todos, y que Dios se ocupe de juzgar. El papel del Señor es de juzgar. A veces nosotros juzgamos según nuestro punto de vista. Claro, otra cosa es la disciplina en la iglesia. Yo puedo perdonar a los demás, pero cuando se trata de una indisciplina, se tiene que aplicar la disciplina. Es decir, a un adúltero o una adúltera no se le puede decir, no, está bien, no hay problema, te perdonamos, ya. Y sigue en su pecado. Eso es otra cosa. ¿Me explico? Dios vino a perdonar a los adúlteros, a los homicidas, a los peores hombres y mujeres. Pero ya cuando puso su espíritu, nosotros tenemos que tener cuidado de no volver al cieno, de no volver al lodo, de no volver al vómito. Cuidar nuestra vida, porque el glorioso espíritu de Dios mora en nosotros. Si no, es una mascarada nuestra relación con Dios. Así que entonces, otra tercera lección que el Señor nos enseña en su palabra es a través de una parábola. La parábola de los dos deudores en Mateo 18, en ese mismo capítulo que leímos del 23 al 35. ¿Quieren leerlo, por favor? Vamos a leerlo, como dice, versículo 23 al 35. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese versículo, léanlo el último otra vez. Si usted quiere crecer en la vida cristiana y no seguir siendo un niño que por todo chilla. ¿Han visto a los niños que por todo chillan? ¿Sí o no? Es una característica de los niños. Por todo chillan, por todo. Y por todo hacen berrinches. Y Dios quiere que ya pasemos de esa niñez y que seamos adultos. Que ya no andemos con cosas. Miren, ha habido gentes que se han ido de aquí porque alguien no les saludó. O por cualquier otra nimiedad se han ido del grupo. Así que ustedes leyeron este pasaje a donde aquel rey le perdona a uno de sus siervos una gran cantidad. 10,000 talentos son muchos millones de pesos. 100 denarios son unos cuantos pesos. ¿Me explico? No tengo ahorita la cantidad en talentos, pero son millones de pesos. No, yo creo que es más todavía. Vamos a tomar en cuenta $50,000. Por nuestro peso, ¿cuánto sería? Son millones de pesos. Sin embargo, el otro, su consiervo de este siervo, le debía unos cuantos pesos.
Y la historia tiene un final muy triste. Cuando el rey se dio cuenta del trato implacable del siervo que había sido perdonado de la deuda grande sobre su consiervo, que le debía una cantidad muy mínima, el rey se enojó y justamente le dijo: siervo malvado, tú debías haber hecho lo mismo con tu consiervo y ahora te vas a la cárcel hasta que pagara el último centavo. ¿Cuándo lo iba a pagar? Imposible. Y allí se quedó. Si ustedes analizan la palabra, se quedó el siervo allí en la cárcel. Yo no sé si hasta se murió en la cárcel allí. Y muchos a veces estamos en ese peligro. Por no perdonar a los demás sus ofensas, podemos quedar allí fuera, en la cárcel, con nuestros adversarios. Es una cosa tremenda. El Señor Jesucristo en este pasaje empezó con estas palabras en esta parábola: el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que deseaba ajustar cuenta con sus siervos. Se puede comparar. Y termina con esta severa advertencia: así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Hay cristianos que se mantienen por mucho tiempo con problemas. Como dije hace un momento, no hay victorias en su vida. La vida cristiana tiene muchas luchas, muchas dificultades, pero también ofrece muchas victorias. Yo he tenido muchas victorias. Por eso estoy aquí todavía. Por eso estoy aquí todavía. Durante 2 años de mi estancia aquí en Oaxaca, hace años, al poco tiempo empezó Satanás una lucha encarnizada, así tremenda, brutal, contra mi persona, quererme sacar. Y usó a algunos que en aquel entonces eran casi líderes. Y la razón por la cual quisieron sacarme y Satanás los usó, es porque yo no me dejaba manipular de ellos. En los primeros tiempos ellos me manipulaban y me decían lo que yo tenía que hacer con fulano, sutano y mengano. Cuando yo me di cuenta, ya no oí sus sugerencias o sus consejos, y fueron cuando arremetieron contra mí. 2 años estuve. Y a la par con ese trabajo surgió la obra misionera en el campo rural, persecuciones constantes de los creyentes en los diferentes pueblos. Yo veía llegar allí a la entrada de la reja un grupo de campesinos y yo sabía que eran problemas. A los 2 días o al día siguiente llegaba otro grupo de campesinos y sabía que eran problemas. Persecuciones, macheteados, balaceados, perseguidos, una serie de situaciones. Qué bueno que hubieran habido abogados como ahora, pero era un grupo pequeño. Yo tenía que ir a las autoridades y enfrentarme en los pueblos, pelearme con las autoridades muchas veces, ir a los jueces, ir al procurador de justicia. Yo llegué a tener hasta úlcera. Dios me sanó de eso. Y a veces ya no comía, ya no desayunaba, ya no cenaba. Decía a alguien: oiga, ¿y cómo es que se mantiene más o menos en forma? Le digo: pues métete de pastor. Porque hay gentes que dicen: uy, vale la pena ser pastor. Pues no, todo el dinero y tiene sus carros y una casa. Pues ándele, si te quiere ser pastor, dice la Biblia: el que apetece obispado, buena obra desea. Es una buena obra, éntrele. Nada más le aconsejo en su tiempo. Porque un niño que se mete a pelear con un mercenario lo va a patear, pero fácil. Es por eso que a veces le decimos: espérate, no corras, espérate. Todavía no sabes gatear y ya quieres correr. ¿Sí entienden esas palabras? Tenemos que empezar a gatear y luego empezar a hacer solitos y luego empezar a caminar y luego empezar a correr, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo. Claro que hay algunos que ya tan grandes y ni un paso dan. Eso también es el otro extremo, ¿no es cierto? Sí, ya tienen edad. Sin embargo, ahí están, como los pájaros. Yo he visto a los pájaros ahí en la casa. En la azotea tenemos un ranchito con una tejabán que le llaman. Y allí van y los pájaros en medio de las, ¿cómo se llaman? Las tejas hacen sus nidos. Y he visto cómo la pájara o el pájaro llegan con los bebés y están aquellos, miren, y llega la pájara y le vacía. Entonces nosotros diríamos: qué asco, pero es la manera, es su naturaleza. Y llega el pájaro y hay algunos aquí que se pasan años y están. La verdad no peca, pero cuánto gusto me da que algunos, siendo bebés, ya están sirviendo al Señor. Así que entonces muchos
se mantienen por mucho tiempo con problemas o enfermos porque no han perdonado ni a los hombres ni a Dios. Miren, el perdón es una llave para la fe y los milagros. El perdón es una llave para la fe y los milagros. Quiero leerles algo en un libro y se los voy a leer cuando menos algunas porciones. Por ejemplo, hablando de este pasaje de la parábola, ¿verdad? De los dos deudores, ya vemos, dice, el castigo que el rey impone a el que le debía 10,000 talentos. Dice, entonces su señor enojado, recuerde que originalmente iba a perder todo lo que tenía, incluyendo su libertad y su familia. Ahora solo pierde la paz mental que proviene de tener deudas saldadas. Los verdugos que se mencionan aquí no eran un grupo de sádicos legalmente comisionados cuyo trabajo consistía en estirar a las personas en los potros de tormento hasta que modificaran su actitud. No eran insistentes cobradores de deudas que se presentaban con regularidad a la puerta para obtener los pagos. Seamos claros sobre este punto. Jesús no está sugiriendo, si no perdonas como has sido perdonado junto con la esperanza del cielo, entonces el trato queda anulado y te vas al infierno. Lo que Jesús está diciendo es algo que los médicos, escuchen bien, lo que Jesús está diciendo es algo que los médicos siempre han sospechado y que en esta era de avances tecnológicos han podido estudiar y verificar. Las personas que no perdonan tienden a enfermarse. Esto los médicos lo han detectado. Las personas que viven sin perdonar a los que los ofenden son más propensas a la enfermedad. Claro, esto no significa que toda la gente enferma sea gente que no perdona. Lo que sí significa es que gran cantidad de aflicciones humanas son directamente atribuibles al impacto a largo plazo producido por la amargura, el enojo, el resentimiento, el odio o la animosidad cargados sobre el ser humano. Aquí he visto a personas que tienen años enfermas. Y hemos orado y permanecen enfermos. ¿No será que el problema está allí en que no han perdonado? Ya no vamos a hablar de los creyentes, vamos a hablar del padre, la madre, a los hermanos, a alguna gente. Entonces, todas son formas de falta de perdón. El hecho es que la estructura de nuestros cuerpos y personalidades no fueron creados para soportar la carga de la falta de perdón. Escuchen bien, el cuerpo, el corazón, la mente, las emociones, en parte o en su totalidad, se quebrarán bajo el peso de un espíritu de constante falta de perdón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay algunos que están artríticos, ¿saben por qué? Porque están llenos de resentimiento, de odio, de enojo. No quieren obedecer al Señor. Ya no vamos a decir, no es tan fácil perdonar a alguien que nos ha agredido o nos ha dicho lo peor de nosotros. Pero yo creo que hay bendición, hay liberación cuando obedecemos al Señor. Así que solo se puede gozar de la paz del corazón, la mente, el alma y el cuerpo cuando el perdón de Dios es transmitido a través de nosotros con la misma plenitud con que nos fue dado. Nosotros podemos ser cual víctima de accidente cerebrovascular o ataque cardíaco cuando no hemos permitido que mi mente sea como la de Cristo o que mi corazón lata como el suyo y deje de dar según su orden de benévola grandeza de corazón. Escuchen bien esto. Perdonar mantiene saludables el alma y el cuerpo. Perdonar mantiene saludables el alma y el cuerpo. Perdonar permite la reconciliación de las relaciones. Perdonar mantiene la gratitud por la gracia de Dios. Perdonar abre las puertas de la prisión y libera la vida. Qué cosa tremenda. Cada día el Señor nos hace notar que el enemigo es Satanás. Él no sabe sumar ni multiplicar, pero es un maestro de la división. Yo quiero que estén sanos. Por eso les estoy hablando sobre este tema. Mi deseo ahora es que se cumpla lo que alguna vez dije. Esta lámpara no compite con aquella. Ese grupo, los otros grupos no están compitiendo, al menos con nosotros. Yo no estoy compitiendo como pastor con los demás grupos. Solamente tratamos de que así como esas lámparas, esas tres no compiten, sino que den más luz, así también mi deseo ahora que ellos den más luz, que llenemos esta ciudad de luz.
Yo quiero que Convivencia Cristiana, mi deseo es que nos mantengamos sanos como un cuerpo sano. Yo quiero más de Dios. Yo quiero que el proyecto que Dios tiene para la obra de Dios en Oaxaca, aquí en Convivencia Cristiana, se cumpla fielmente. Que no haya estorbos, que no haya algo que nos detenga. Que el fluir del Espíritu Santo se manifieste. Y Dios lo está haciendo. Si usted viene por primera vez y tiene rencillas contra alguien, ha ofendido a alguien o le han ofendido, ármese de valor y vaya y pida perdón. De otra manera, no habrá triunfos como debe tenerlos. No se resolverán muchos problemas como Dios quiere resolverlos. No habrá sanidad como Dios quiere sanarnos. Dios no es un hombre para que nos mienta. Pero muchos de nosotros no hemos soltado a los demás y hemos quedado presos como este siervo. Mientras el Señor le perdonó la gran deuda, este no quiso perdonar por unos pesos. Y a nosotros Dios nos ha perdonado los peores pecados y no queremos perdonar a nuestros consiervos. ¿Y saben cuál fue la sentencia? Échenlo a la cárcel hasta que pague el último centavo. ¿Cuándo lo iba a pagar? La Biblia no me dice que después él pagó la deuda. No tuvo con qué pagar y se quedó en la cárcel. Y muchos vamos a estar en la cárcel si no perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos deudores tenemos? ¿Cuántas deudores tenemos? Pero siempre hay el argumento, no, ella me ofendió, que venga y yo sí le perdono, pero que venga primero. Yo así decía, pero leyendo esto dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo he estado deteniendo tantas bendiciones para mi vida. Porque no quiero que el proyecto que Dios tiene para Oaxaca se frustre por mi torpeza, por mi carnalidad. La tendencia humana es que los demás vengan. No, yo por qué de ir. Que los demás, ellos me hicieron, ellos me ofendieron, ellos. Pero ¿cómo se siente uno cuando hace uno eso? Las relaciones son restablecidas. Ya podemos ver de frente a los que nos ofendieron. Ya los podemos abrazar. Ya los podemos saludar. Ya nos sentimos libres, nos sentimos sanos. Mientras, veamos lo que pasó a este hombre que no perdonó a su consiervo. Quedó allí preso. Ustedes no me pueden decir, no, pero es que la Biblia a lo mejor dice que ya alguien pagó su deuda. ¿Quién iba a pagar? Si era como decía mi jefe en las cortes penales, era un titipuchal de dinero. ¿Se da cuenta de la gravedad de esto? El perdón, vuelvo a repetir y voy a terminar con esto porque no lo terminé ahora. Si hay oportunidad seguiré hablando sobre esto que es muy importante. El perdón es una llave para la fe y los milagros. El perdón ha jugado un papel muy importante en la vida de todo cristiano. Es cierto que para muchos la Biblia solo es literatura, historia, un libro de religión, etcétera, pero la Biblia es la palabra de Dios, el único Dios creador y sustentador del universo, y que debe ser un libro cuyos principios, escúchenme bien, se deben practicar. Si obedecemos lo que Él nos dice, veremos milagros en nuestra vida, cosas que ni siquiera hemos imaginado. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos deudores tiene? Mi deseo es que ustedes estén sanos. Yo no conozco el corazón de ustedes ni la vida de ustedes, pero le he pedido al Señor, Señor, sana al cuerpo tuyo en la iglesia. Oh Dios, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que cuando la iglesia perdone a sus deudores, el avivamiento vendrá en todo su esplendor, en toda su magnitud. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere borrar la deuda que usted tiene con Él, lo peor que haya hecho, Dios quiere perdonarlo. Acepte el perdón del Señor, arrepiéntase de sus pecados y entregue su corazón al Señor. Dígale, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Si usted ya es creyente, escúchame bien, usted tiene la llave para la fe y el perdón. Si usted usa la llave
que es el perdón, usted va a ver milagros y maravillas. Quizá lo que por mucho tiempo ha deseado, ha pensado, ha querido, pero la llave es el perdón. Perdonar a los demás sus ofensas. Tomar el teléfono y hablarle a la persona que está lejos y decirle: perdóname porque la culpa es mía. La culpa es mía, no es de nadie más. Y yo te pido perdón. Reconcíliese con los demás. Ese fue el mensaje que Cristo dio a la iglesia. Reconciliaos con Dios, pero también reconciliaos con los demás. ¿Tiene algún hijo que usted le ofendió? ¿Usted ha ofendido a sus padres? Vaya y pídales perdón. ¿Ha ofendido a alguien gravemente? Vaya y reconcíliese con él. Humíllese. La llave para los milagros es el perdonar a los otros. O podemos decidir quedar presos y que nuestros angustiadores, que nuestros verdugos nos tengan ahí martirizándonos y flagelándonos. De nosotros depende, de nosotros depende. Yo no conozco sus corazones, no conozco sus vidas. Sé que no es fácil, pero dispóngase a hacerlo. Ore al Señor, dame fuerza, Señor, dame tu ayuda. Sé que no es fácil, pero si lo hacemos, nosotros quedaremos libres. Mientras no perdonemos, estamos esposados con las otras personas. Y aunque queramos soltarnos, no podemos. Siempre traeremos eso. Siempre nos perseguirá estas cosas. Vaya y humíllese si es necesario. Vaya y humíllese delante de los demás. No argumente, es que yo... No. Humíllese. Y el que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Es otro principio bíblico. Como dije, es un tema olvidado para muchos cristianos. Yo quiero que en este grupo se cumplan todos los propósitos de Dios. En la vida de ustedes, manteniéndose sanos, el fluir del Espíritu Santo venga a raudales sobre su vida. No estamos aquí para perder el tiempo, menos para pasar un buen tiempo. Como dice el Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu Santo dice. Padre, te doy gracias. Yo no puedo hacer más, yo no puedo decidir por nadie, solamente por mí. Y te doy gracias por la oportunidad que me has dado de reconciliarme con mis hermanos. Ya, como hemos dicho, tú eres el juez. Y lo único que te pido, Señor, con aquellos que lo hice en reconciliación, que los lleves adelante, que los bendigas, que tus propósitos en ellos se cumplan también. Que vean la gloria tuya, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque al fin y al cabo, todo es tuyo. Las almas son tuyas, no son mías. Y gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. Y tu bendición para toda tu iglesia en esta ciudad. Tu bendición para cada ministro tuyo y su familia. Tu bendición sea para esta ciudad. Creo que es la única manera de que podamos, Señor, ganar a esta ciudad. Manteniéndonos en un espíritu de perdón constante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.